Bueno, ahí esperamos esos 5 minutitos, así que voy dando comienzo a la presentación. Bueno, ante todo, bienvenidos y bienvenidas. Em, a todos y a todas, sí, me presento, soy Ricardo Urzagasti, estoy cursando la carrera de Trabajo Social. Mayormente, bueno, también estoy participando en el Movimiento Sur y en esta oportunidad voy a estar moderando este quinto encuentro de este ciclo de charlatorios que hemos venido organizando, llamado Salud Integral Hoy, ¿sí? Les cuento un poco también en qué consiste este proyecto. La idea es reflexionar sobre el contexto de pandemia en el que nos encontramos insertos como futuros profesionales. La integridad de la salud y el valioso aporte de las ciencias sociales en este análisis, ¿sí? En esta oportunidad nos van a estar acompañando los disertantes, ¿sí? En este caso, la doctora médica Esther López Chediak, que con experiencia de trabajo de maternidad y de infancia, y fue directora de Economía Social y Solidaria. También nos va a acompañar en este caso también Adrián Bonada, responsable provincial de la Organización Social de Barrios de Pie. Bueno, nada, bienvenidos y bienvenidas a ellos y muchas gracias por estar presentes, ¿no? Y brindarnos sus aportes en esta jornada. Bien, al finalizar también cada exposición también habrá un espacio de preguntas, ¿sí? Se va a abrir en este caso para que puedan consultar, preguntar. Y bueno, nada, era presentarlos también a ustedes, los disertantes. También, bueno, a informarles que pueden dejar, bueno, creo que ya viene el chat, algunas direcciones de email y demás para constatar la asistencia. Y bueno, nada, otra vez agradecer la presencia de ustedes para poder, bueno, tener esta jornada y poder quizás conocer un poquito más de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, ahora le estaría dando la palabra, en este caso a la doctora. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por... Ah, sí, te escucho. No, muchas gracias por estar presente. Tengo la cámara apagada porque tengo aquí un problemita de conexión de internet, entonces o es el micrófono o es la cámara, así que por eso quizás no se me puede ver. No te Bueno, aflijas, porque para bien. mí también esto es bastante nuevo y con la tecnología, digamos que andamos más o menos. Sí, la verdad que Aprendiendo, a pesar de lo vieja, aprendiendo. uno se ha tenido que ir adaptando, ¿no? A este contexto en algunas cuestiones. Pero Bien, mientras la tecnología sirva al hombre y no el hombre tenga que servir a la tecnología, estamos bien. Esa exacto. es una premisa importante. Como decía Einstein, el día que la tecnología nos avasalle, seguramente que vamos a tener una sociedad que no va a ser lo mejor. Bien. Bueno, Bueno, en este caso le damos bueno, la palabra a usted, quien va a hablar sobre la experiencia del trabajo en relación a la desigualdad, ¿no? Y demás. Así que tiene sus minutos para poder expresarnos, ¿no? Y nos podrá comentar un poco y demás. bueno, contra y les agradezco a todos ustedes la posibilidad de poder transmitir más que nada mis experiencias y las experiencias de mi esposo, que hemos trabajado en todo lo que es salud pública fundamentalmente, es decir, medicina social. Y creo que es importante decir que la experiencia a veces transmitida puede ayudar mucho a poder pensar y repensar cómo abordar muchas veces el trabajo en las comunidades. A mí
dijeron, bueno, hablar un poco de pobreza y enfermedades. Creo que eso es más que obvio, porque la pobreza, que cuenta con determinadas problemáticas, hacen evidentemente que no sea solamente la enfermedad, la falta de salud, sino que hay que pensar en las causales de todo esto. Y eso es lo más importante para poder trabajar en una comunidad. Simplemente si definimos pobreza, la podemos definir de muchas maneras, yo creo. Y cada vez creo que este concepto tiene que ir cambiando. Actualmente la definimos simplemente por decir una forma bastante absoluta, que es el ingreso de los hogares, y se estima que si este es suficiente como para poder abordar una canasta mínima, entonces lo llamamos indigentes. Y si es 2 canastas básicas mínimas, es decir, nos llamamos pobres. Yo creo que abarca más que eso la pobreza. Si bien es cierto que la parte nutricional, la de alimentación es fundamental, y eso ya no lo puede discutir nadie, que los primeros años de vida del ser humano son importantísimos en cuanto a su buena nutrición. Eso va a dejar la impronta. No solo el alimento, sino también todo su entorno que va a influir sobre el crecimiento y desarrollo del ser humano. Si ustedes quieren, digamos, más información de la metodología con que se lleva, bueno, a cabo toda esta forma de medir, pueden meterse en la página del INDEC y verán, bueno, cómo se hace, y no voy a estar yo ahora, porque si no sería obvio que no podríamos dar una charla sobre lo que más nos importa. Hay determinantes de salud, evidentemente, como son la nutrición, como son el medio ambiente, como es la biología, como es las conductas que se producen de los seres humanos, lo social, lo económico, lo laboral, lo cultural, que antes evidentemente no se tomaba muy en cuenta. Los servicios sanitarios como una respuesta organizada, y especialmente de la sociedad para prevenir las enfermedades o restaurar la salud. Lamentablemente, la facultad sigue en su lucha contra la enfermedad y la muerte. Eso es lo que nos enseñan. Contra más difícil sea el caso y lo podamos resolver y hacer el diagnóstico, entonces somos más exitosos. Y no es así. Hay que buscar las causales de esto para que realmente no se produzca la enfermedad, sino que al contrario, podamos realmente estar satisfechos de luchar por la vida y no contra la muerte y la enfermedad. Lamentablemente también nos enseñan a interrogar, pero no nos enseñan a escuchar. Eso es sumamente importante. Cada historia clínica que se da es una historia de vida, y eso es lo que tenemos que aprender. A conocer esa historia de vida, a conocer sus determinantes y a poder abordar para incidir sobre las causales de eso. No es fácil, y tampoco se aprende de un día para otro, pero sí es importante poder escuchar a la gente y poder meterse en su vida de ver qué pasa con ellos, qué pasa con su medio ambiente, qué pasa en su comunidad, y poder trabajar junto a ellos para revertir la situación. En 1800 ya vos les decía que practicar la medicina sin los libros era como navegar sin brújula, pero practicarla sin poder escuchar a los enfermos ni siquiera era embarcarse. Esto es de mucha sabiduría, es decir, de pensar que realmente tenemos que aprender a escuchar al otro. El yo famoso de que hablamos de fortalecer el yo no se fortalece si no se fortalece con nosotros. Y eso es sumamente importante que lo aprendamos. Sí. Ay, que bueno, acá estoy, cuando veo que aparece en la pantalla y Sofi tiene que estar metiendo el dedo, no sé qué hace. Bueno,
Hoy en día, lamentablemente, seguimos con un modelo médico hegemónico que se piensa más en la enfermedad que en la salud, tristemente porque está también atravesado más por la importancia económica más que por la importancia de la gente. Y eso, bueno, nos lo da la sociedad. Las desigualdades y las inequidades persisten, a pesar de que ha habido mejorías en algunos aspectos, pero siguen existiendo estas desigualdades y estas inequidades aún en muchos países y en el nuestro también. No es lo mismo lo que sucede en provincias más ricas que en las provincias del norte en cuanto a sus indicadores. La mortalidad infantil en general es más alta en las provincias del norte, y no porque sí, es porque son provincias pobres, provincias bastante abandonadas a su suerte y sobre todo bastante marginados los pobres y sobre todo los pueblos originarios. Eso lleva evidentemente a que tengamos indicadores distintos que si fuera una provincia más rica y que tenga más posibilidades. Hoy el día realmente el médico presta más atención, y perdónenme que no estoy en contra de la tecnología, vuelvo a insistir, simplemente creo que la tecnología nos debe servir, no debemos estar presos de la tecnología. Y es así que lamentablemente se presta más atención a la información de su computadora que a los ojos llenos de ansiedad de su angustiado paciente. Esto es real. A veces debemos pensar en lo que es humanizar también la medicina. No solo en lo que es trabajar con la comunidad, sino también en la práctica diaria. El médico debe ser ético, debe ser respetuoso, debe saber escuchar y debe saber decir las cosas para que la gente lo comprenda. Muchas veces se habla en difícil o se escribe que es imposible de entender lo que se ha escrito. Y no es así. El médico debe adaptarse también a las necesidades de la gente. Y bueno, ustedes me dirán también, en salud, si tenemos un techo. Es verdad, tenemos una pata, pero no podemos abarcar todo y no está en nuestras manos la posibilidad de todo. Por lo tanto, como decía el doctor Maurín Navarro, la medicina ejercida sin la pata social queda muy coja. Y esto es fundamental, y ustedes tienen en ese sentido un papel muy importante. Realmente tenemos que empezar a trabajar en lo que es un equipo y en lo que es trabajar sobre la reflexión y escuchando a la gente, porque muchas veces creemos que nuestros saberes universitarios son lo máximo, y entonces ese saber es el que hay que llevarle a la gente y tiene que entender la gente que eso es lo correcto. No, señor. Lo correcto es escuchar a la gente, escuchar sus conocimientos, escuchar sus experiencias, y junto a las experiencias nuestras y a nuestros conocimientos, formar un conocimiento mucho más, mejor que el que es, si se da por cada uno de ellos. Es decir, un conocimiento más superador que sirva a poder dar a esa comunidad una mejor vida y una mejor situación. Tal vez habría que hacer un poco de historia, porque es real lo que les decía antes, que las condiciones de vida también han ido cambiando, y es real que hay más agua potable, hay más saneamiento básico, y eso realmente ha hecho y ha evitado más enfermedades que muchos antibióticos o que muchas hospitalizaciones o que muchos consejos sin tener fundamentos a veces que dar. Eso es importante. Y haciendo un poco de historia, no sé si muchos de ustedes sabrán lo de Alma Ata, que ya fue en el año 1978, que fue realmente el evento político de salud pública internacional más importante de la década de los 70. Por favor. Perdón. Estamos en mi casa y bueno, no avisé que no me molestara.
No, no hay Este, problema, doctora, tranquila. bueno, lejos está el lema de esa reunión tan importante donde participaron tantos países y donde se delineaban políticas públicas para achicar las inequidades y las injusticias. Es el famoso lema de salud para todos en el año 2000. Bueno, evidentemente no se ha llegado a cumplir y lamentablemente yo creo que los niveles de pobreza han aumentado. La salud para todos en el año 2000 a todos nos impregnó y creíamos que era la posibilidad de empezar a hacer cambios estructurales reales. Era a través de la atención primaria de la salud que consideraba que lo primario era lo esencial. Muchas veces se distorsionó estos términos, pensando que era la atención médica para pobres o bien la atención que podíamos llegar a darle más cercana para que tuvieran más accesibilidad, cuando en realidad era una comprensión mucho más amplia del problema y era la promoción y la prevención de la salud. Era que estábamos luchando para una vida mejor, para una vida digna. A lo mejor perdón, lo dejaste mal colgado, bueno, no hay problema. Este enfoque de la atención primaria, bueno, yo creo que nos incluyó a todos de lo que realmente muchos médicos queríamos hacer, que era la medicina social, con verdaderas políticas públicas, que fueran políticas de Estado, que nos permitieran realmente mejorar la vida de la gente. Fue un auge en muchos países de acuerdo a las interpretaciones que se dieron, porque obviamente que los intereses de los modelos hegemónicos, esto no les gustaba mucho. Y entonces se distorsionaban muchos términos, se distorsionaban muchas acciones. Pero de todas formas hubo países que la lograron interpretar y mejoraron realmente la calidad de vida de su población. A pesar de todo, vuelvo a insistir que hubo mejoras en todo lo que fue saneamiento básico. Pero lo importante era la promoción, la prevención, pero sobre todo la amplia participación de la comunidad. Había que trabajar con la comunidad. En nuestro país, en los años 80, se hicieron 4 jornadas nacionales de atención primaria para la salud, en la cual había mucha, digamos, intercambio de los trabajos locales con la gente, con el equipo de salud, donde desde el médico, el trabajador social, el psicólogo, incluso, bueno, la formación de agentes sanitarios, el administrativo, todos debían de alguna forma participar en esta experiencia comunitaria. Fueron años muy lindos, donde muchos médicos nos imbuimos de lo que era la medicina realmente social, la llegada a la gente. No era fácil, había que hacer aprendizajes también para el abordaje, pero eso se va viendo y eso es lo que decimos de escuchar. A veces la gente tiene todavía la idea de que la salud solamente es falta de enfermedad y no es real. Es mucho más compleja y a medida que uno puede hablar y puede explicar y la gente te puede explicar las problemáticas que hay, uno puede estar incidiendo en todo lo que se puede hacer. Dentro de lo que era la atención primaria de la salud, era fundamental la educación, la promoción, la prevención de la salud, lo que era la adecuada alimentación, la promoción de alimentos saludables, el agua potable, el saneamiento básico, bueno, cuidados materno-infantiles, la salud reproductiva, la salud reparadora también, es decir, las inmunizaciones, la provisión de medicamentos esenciales. O sea que vemos que a través de eso, si lográbamos realmente llegar a cumplir con esos parámetros, lo que eran las causas de las enfermedades en la pobreza podían irse disminuyendo.
creo que, bueno, seguir hablando de todo esto de que la pobreza genera enfermedades, yo creo que ya es verdad de perogrullo. Y tal vez, no sé si a ustedes les interesa, me parece importante las experiencias de vida. Es decir, cómo las experiencias que tuvimos, sobre todo mi esposo y yo, mi esposo sobre todo, que fue el que más ah, trabajó en lo que es medicina sanitaria. Eh, Eran experiencias de cómo empezamos a trabajar en la comunidad, de cómo la comunidad logró muchos de sus objetivos a través de una relación, de una interrelación con el equipo de salud y con las problemáticas que allí había. Nosotros empezamos a trabajar casi en los años 70 en el barrio Flores y el barrio Olivares, que estaba pegado a la universidad. Roberto en ese momento trabajaba en el Hospital Emilio Civil y empezó a ver que muchos niños que venían de este barrio venían con problemas de dermatitis, que pasaban del pediatra al dermatólogo a las pomadas permanentes, pero que eso seguía, digamos, en forma reiterativa. Entonces, podíamos seguir dando muchas pomadas, muchos antibióticos, pero la problemática seguía. ¿Qué estaba pasando? Era eso lo que debíamos empezar a definir. ¿Cuáles eran las causales de esto? Y entonces fue al barrio Flores y al barrio Olivares, es decir, yo fui la compañera de siempre durante 54 años, así que estaba muy imbuida también de lo que era la medicina social. Y vimos que realmente había en el barrio, los chicos de los cuales veíamos las patologías, eran chicos que estaban muy cercanos a un lugar que se llamaba el Triángulo, que era un basural donde había animales, había caballos. Entonces, fue hablar con toda la comunidad, explicar la situación de la causalidad de esas enfermedades en los chicos, y que si no erradicábamos realmente ese foco séptico, no había antibióticos ni había cremas que nos pudiera solucionar. Así comenzó mi trabajo en el barrio Flores y Olivares. La comunidad realmente estaba muy consensuada, yo diría, de la problemática, y decidimos que había que hacer una limpieza general. Y en eso, nosotros como médicos, eh, los trabajadores sociales en ese momento, que fue la Palmita Chiquiti, que a muchos deben haber escuchado nombrar, Bucha, bueno, éramos un montón y había estudiantes de medicina, entonces nos abocamos a que el trabajo se hacía entre todos, la comunidad y el equipo médico. Y dimos el día de la limpieza del barrio, con lo cual obviamente entramos a trabajar de una manera distinta. Después, por supuesto, que la gente pide el consultorio, para ellos es lo más importante. Y también tienen razón, hay patologías que hay que verlas, y para eso se necesita también conocimientos, porque no es cuestión de que, bueno, no, le vamos a dar charlas y con eso que se las arregle. No es así la cosa. La cosa es integral e integrada. Y se abrió un consultorio donde se iba 2 veces por día, 2 veces por semana, perdón, a trabajar para ver más las patologías, pero el resto de los días trabajábamos sobre las problemáticas de la comunidad. Luego empezamos a trabajar también con la unión vecinal, porque en ese momento luchaban por tener casas dignas, porque era una villa. Y también nos empezamos a unir en todo ese trabajo. Fue un barrio que tuvo historias de vida, historias de, digamos, trabajo de lo universitario y de lo comunitario, porque ellos también tenían saberes. El negar saberes de la comunidad es una barbaridad.
Nosotros tenemos que escuchar esos saberes, porque a veces sí pueden ser que sean equivocados, como muchos de los nuestros. Entonces hay que saber poder interpretar y poder reflexionar sobre eso y entonces poder abordar de la mejor manera la problemática. No fue nada fácil, pero fue muy gratificante poder ver cómo se iban cambiando las, las, las problemáticas de la comunidad y las, digamos, lo que de alguna manera podíamos interrelacionar entre lo comunitario con gente que a veces ni siquiera sabían leer y escribir, pero sí sabían de saberes a través de la transmisión oral. Y muchos de nosotros que aprendíamos lo que era realmente la pobreza y vivir en estas condiciones. Por suerte, ese barrio logró tener su barrio, digamos, sus casas dignas. La lucha siguió con esa comunidad, y cuando nosotros tuvimos que irnos al exilio, cuando volvimos, fue muy gratificante ver cómo vivían en casas dignas. En la dictadura. En la dictadura tuvimos que Esther estuvo, sí. Me meto porque por ahí está bueno mencionarlo, Esther estuvo exiliada durante la dictadura con Roberto, ¿no? Y con toda la familia. Pero bueno, realmente después de volver del exilio y encontrar a esa gente con quienes habíamos trabajado, la experiencia que ellos mismos nos relataban de la dignidad con que ellos habían empezado a superar sus problemas y cómo habían logrado, es decir, primero las casas y después dijimos, los ladrillos nos dan la comida, no podemos comer ladrillos, hay que ir más allá. Y entonces se nos iban planteando objetivos para ir cumpliendo: el trabajo, la mejor alimentación, es decir, el poder tener agua potable, el poder tener cloacas, bueno, los saneamientos básicos que se fueron dando. Esto es una práctica que yo creo que, y la hacíamos sin ninguna paga. Íbamos y nadie nos pagaba nada por hacer esto. Era lo que se llamaría la verdadera militancia, ¿no es cierto? Una militancia social. Hoy, si no tenés un sueldo, no militas. Perdónenme, pero es así. Nosotros militábamos por el humanismo, por la ideología, y porque pensábamos en nosotros realmente y nos hacíamos eco de las necesidades de esa gente que sufría muchísimo y que realmente era perverso frente a las inequidades, frente a todo esto que ha ido cada vez peor y cada vez la riqueza se ha concentrado más y las desigualdades y las inequidades han aumentado, a pesar de que han mejorado, vuelvo a insistir, ciertos parámetros. Bueno, es decir, esta fue una experiencia acá en Mendoza, también la llevaba a cabo en Nacuca Llorens, en el barrio San Martín, quien tenía su lema, primero la casa de los pobres y luego la de la iglesia. Contradice mucho con lo del Vaticano, pero bueno, era esa su militancia. Y además, bueno, después tuvimos que exilarnos, y eso también nos lo llevamos al exilio, todo ese aprendizaje. Y también podemos decir que aunque estemos en otros países, debemos seguir siendo, digamos, tener la misma actitud de vida y la misma coherencia de lo que pensamos y hacemos. Y nos tocó vivir, digamos, algunas experiencias que también hacen a lo que es la creatividad frente a algunos problemas y buscar las causalidades. Yo trabajaba en una clínica, igual que Roberto, en Colombia, porque estuvimos primeros exilados en Colombia y después tuvimos que emigrar a otro país. No es fácil ser exiliado, pero sí es fácil seguir la coherencia de vida que teníamos, seguir respetando al otro, seguir aprendiendo de las culturas
y de las formas de ser del otro, escucharlo y poder de alguna manera adaptarse y hacer cambios, evidentemente. Yo en ese momento fui, como les decía, médica de una clínica y haciendo los controles de niños sanos, que no eran habituales, empecé a ver que los chicos tenían anemias. Es verdad que en Colombia hay mucha parasitosis, pero no me daba la explicación total, porque en realidad esos chicos no venían de lugares pobres, venían de hogares que tenían sus buenas posibilidades económicas. Y empecé a indagar qué pasaba, cuál era su alimentación. Cuál sorpresa es que las mamás me decían, no, si comen bien los chicos. Bueno, pero ¿quién hace la comida? Bueno, la empleada, porque obviamente ellos tenían empleadas, no una, sino a veces dos y tres. Bueno, pero ¿qué les hacen de comer? Y empezamos a ver que realmente la empleada solo sabía cocinar papa y yuca, lo cual no traía nada de hierro. Y la leche que se le podía dar en esas épocas no estaba fortificada con hierro, aunque tenía su pequeña proporción. Y empezamos a trabajar, empecé a trabajar más en forma individual con las madres para revertir esa situación de alimentación que les permitiera una alimentación mucho más completa y que también la gente que realizaba esa tarea pudiera entender, o sea que íbamos un poco más allá de lo que era el solo dar hierro para que no estuvieran anémicos. Había que cambiar un hábito y esos hábitos se pueden cambiar en la medida que uno puede explicar y saber cuál es la causalidad. Y otra de las experiencias las vivimos en Nicaragua, porque en ese momento nosotros estábamos exilados en Costa Rica y el gobierno costarricense estaba, digamos, de alguna manera a favor de la lucha sandinista, por la cual nos permitían a través de organismos internacionales poder llegar en brigadas para ver las problemáticas y ver qué podíamos aportar. Nunca he visto una pobreza más perversa que la que vi en Nicaragua. Era terrible ir a los bananales o a las zonas del algodón, donde la gente vivía en la más extrema pobreza, vivían las familias en galpones con un calor aterrador, y en galpones no que fueran para la misma familia, no, en galpones divididos por telas o por alguna vez por madera, para cada una de las familias, donde el baño estaba afuera, donde no. Una de las cosas que nos llamó la atención de no percatarse siquiera era de que esos galpones tenían la puerta de entrada, pero ni siquiera tenían ventanales para la ventilación. Se podía cocinar afuera, porque obviamente adentro era imposible. Eran los chicos panzones, desnutridos, que daban pena y dolor terrible verlos en esa situación. Cuando a metros había un vallado con una casa fabulosa y dos Mercedes-Benz en la puerta, que era, por supuesto, de los encargados de la Fruit Company, de la Standard Fruit Company. Eso debería avergonzarnos como seres humanos y deberíamos tener en cuenta que realmente esas inequidades no pueden existir. Debemos ser conscientes y cada uno poder poner su grano de arena para empezar a cambiar. Yo creo que un mundo distinto es posible. Creo que una sociedad tiene que seguir luchando por sus derechos. Y nosotros tenemos que ser artífices de muchas de esas conquistas. Nosotros tenemos la posibilidad, y ustedes como jóvenes, la obligación de luchar y pedir por esos derechos. Y nosotros la obligación de hablar, y los viejos la obligación de hablar. Ustedes tienen el derecho, nosotros la obligación. Ahí fue terrible, es decir, poder hacer algunos cambios, que obviamente sí, son cambios dentro de las posibilidades del poder político. Si no hay una decisión política, difícilmente podamos estar llegando. Haremos cosas puntuales, lo cual no es
malo. La suma puede ayudar a mucho. Entonces, es que la conciencia de cada uno de cómo va a trabajar y cómo va a abordar y qué piensa y qué hace y qué objetivos se plantea junto a esa comunidad para poder llevar a cabo trabajos que puedan revertir la situación. Me acuerdo que también ahí logramos algunas cosas, por supuesto, en función de mejorar la calidad de vida, es decir, a través de, bueno, mínimas políticas, digamos, de salud que podían realmente evitar toda la mortalidad infantil que en ese lugar se veía y las madres que realmente no tenían en ningún momento nada de controles, sino que parían como podían. Entonces era como decía el doctor Mauricio Navarro, porque mucha gente dice, pero son como animales. No, no, los animales seríamos nosotros que no les damos la vida digna. Realmente, bueno, fue experiencias. Tocó ser creativos a veces. Yo me acuerdo en León, terriblemente en el algodonal, terriblemente el calor, que habíamos llegado y obviamente la gente de alguna manera sabía que éramos médicos y bueno, el médico hay que ver que si tengo enfermedad y hay que ver que me atienda. Así que bueno, me tocó una señora analfabeta que tenía un chiquito que tenía una patología muy leve y que tenía que darle medicación, simplemente darle algunas indicaciones y la medicación. El problema era cómo hacía para que supiera los horarios de la medicación, porque no sabía leer ni escribir. Y bueno, se me ocurrió que con la posición del sol y un dibujo de la posición del sol y la cucharita podía indicarle. Y lo entendió perfectamente. Me sentí bien porque dije acá, es decir, el arte de curar. Era el arte. Y eso no lo debemos perder, por favor. La creatividad es importantísima. Lo que podamos hacer, lo que podamos pensar y salir adelante con creatividad es importante. Siempre pensémoslo, porque eso nos permite realmente salir muy adelante. Y también en otras instancias de otros lugares que también tuvimos que ver cómo podíamos hacer. No me olvido en Nicaragua, en el sur, que nos dieron el lugar de San Jorge, una población, donde íbamos en brigadas, donde íbamos médicos, trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos, para ver las problemáticas, y era terrible. Desde el hospital de Costa Rica, iban las enfermeras que estaban especializadas en distintas ramas, y fuimos con enfermeras de ginecobstetricia. Cuando llegamos, bueno, ellas querían dar su clase, obviamente, de lo que era en el hospital, nada que ver con la realidad que tenían. El cordón umbilical se cortaba con una gilet, así que se imaginan la de tétanos que había. No se podía llegar a una situación, digamos, de hospital porque había que llevarlo muy lejos a la gente, porque vivían en una isla, y entonces decidimos que había que ver cómo mejorábamos esa situación, porque no era cuestión de darle charlas, era cuestión de a veces soluciones mínimas. Cómo hacer que no hubiera tanto tétano, cómo hacer que no se infectaran las mujeres ni los niños. Entonces hicimos unas charlas con las comadronas, digamos, de ese lugar, donde, bueno, qué problemáticas tenían, qué podíamos de alguna manera incidir. Y era lo más viejo y lo que más ayudó a la medicina, la limpieza, la higiene. Que lo entendieron perfectamente y que pudieron hacer simplemente con esa hojita de afeitar que tenían, o a veces con un cuchillo,
simplemente de la desinfección, el lugar donde era, tratar de que fuera limpio, y con eso se podía ayudar a disminuir las muertes. Parecen cosas tontas y sencillas, pero que hacen a la vida de los otros. Bueno, creo que me he excedido. Está bien. Perdónenme, pregunten. No, doctora, muy bien, muy grato escucharla, toda su experiencia y demás, ¿no? Le agradecemos un montón. Bueno, Me ahora gustaría más virtual que pudiéramos vernos y poder dialogar más y poder aprovecharnos. sí, Pero sí, bueno, sí, sí. da las circunstancias. Yo creo que, bueno, no he hablado de la pandemia. Yo creo que, bueno, una cosa de la pandemia que ha dejado más en claro es que no es la enfermedad, no es el bichito, es mucho más complejo y nos ha hecho reconocer que la salud debe ser integral e integradora. Sí, sí, justamente dijo ahí dos palabras importantes. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Adrián Bonada, ¿sí? Él nos va a comentar ¿Sí? ¿Perdón? Porque me pasé de tiempo. No, está bien, como le comenté, muy grato todo lo que nos ha comentado, su experiencia, y bueno, al final al final de su explicación dijo dos palabras muy importantes también, ¿no? Bueno, como les decía, ahora le voy a dar la palabra a Adrián Bonada. Él nos va a comentar un poco cómo se ha venido trabajando, ¿no? Desde las organizaciones sociales en este contexto de pandemia, ¿no? Que como sociedad nos atraviesa. Así que Adrián, te cedo la palabra para que nos puedas comentar un poco y nos puedas relatar. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Va a ser difícil superar la exposición de la doctora, la verdad que ha hecho un relato que es ejemplar de lo que en definitiva son los principios, los valores, el compromiso y los orígenes de vendrían a ser medio justamente los ejemplos que las organizaciones sociales tomamos para poder a través de, bueno, como estas experiencias de vida, empezar a organizar a la comunidad y desde la sociedad en su conjunto, sobre todo los sectores más humildes y más necesitados, en conjunto y articulación obviamente con diferentes actores de la sociedad, poder ir encontrando soluciones creativas, ingeniosas, como planteaba la doctora, y de esa manera ir aportar al diseño de políticas públicas que a largo plazo puedan resolver estructuralmente y de fondo estos problemas, pero al mismo tiempo sin abandonar la actualidad, el presente, ¿no? Porque muchas veces se discute el largo plazo, pero la realidad concreta es que la pobreza se vive en carne viva muchas veces en lo cotidiano y ahí está el rol sanador, por así decirlo, como decía la doctora, de las organizaciones sociales y toda la sociedad solidaria y que busca en definitiva dar una mano al que más lo necesita. Bueno, como recién bien escuchábamos, la pobreza tiene múltiples dimensiones, ¿no? Muchas veces se discute la pobreza solamente en la dimensión del ingreso, y en las últimas décadas en nuestro país muchas veces se ha creído que a través de la simple transferencia de ingresos la pobreza se soluciona y desgraciadamente nos encontramos con la triste realidad que en los últimos 20 años la pobreza en nuestro país ha oscilado entre el 25 y el 50% de la sociedad, ¿no? que se ha encontrado bajo la línea de la pobreza, ¿no? Algunos picos de llegar a la mitad de la sociedad bajo la línea de la pobreza cerca del 2002-2003, después eso una recuperación en términos de que hubo una salida de la pobreza de ciertos sectores de la sociedad, donde se llegó a un piso de 23-24% de la sociedad que se encontraba bajo la línea de pobreza hasta cerca del 2008 y 2009, y posteriormente nuevamente a través de la inflación y algunos frenos de la economía, del 2012-2013 para acá ha habido un constante crecimiento de la pobreza, llegando a esta situación actual en la que nos encontramos, que está bueno siempre hacer un diagnóstico de dónde partimos, de cuál es el cuadro social que tenemos para desde ahí poder, en definitiva, ir pensando soluciones.
Hoy en día, con los últimos años de estancamiento y de crecimiento de la pobreza, aumento de precios, y encima este año impactados aún más profundamente por lo que fue la crisis económica devenida de la crisis sanitaria y de la situación del coronavirus, nos encontramos en nuestro país con niveles de pobreza del 41%, que seguramente, por desgracia, van a ser más graves aún en el próximo tiempo, debido a que 1 de cada 2 chicos de nuestro país, 1 de cada 2 menores de edad se encuentran bajo la línea de pobreza. Nosotros siempre decimos que la pobreza en nuestro país tiene cara de niño y niña, producto de estos números tan tristes como lo que estamos charlando. Hay un proceso creciente de deserción escolar que desgraciadamente por la pandemia y por la brecha digital y todo lo que tiene que ver con la virtualidad en los sectores más humildes, los sectores que tienen menos posibilidades de acceder a la virtualidad y al mundo más de lo digital. Si ya veníamos en un proceso en que los sectores humildes, los sectores jóvenes se alejaban de la escuela secundaria, esto va a hacer que la primera infancia y muchos de nuestros niños y niñas en nuestro país se nos queden en el camino producto de la pandemia en lo relacionado al impacto de la deserción. Después tenemos otro problema muy profundo, que es el déficit habitacional. Esto es un problema, me parece que es uno de los principales problemas de nuestra época. El déficit habitacional en nuestro país está cerca de 2 millones de viviendas que necesitaríamos hacer de cero para que no haya más nadie que no tenga dónde vivir. Y en este sentido, para que nos demos una idea, en este momento solamente hay en construcción 36.000 de esas viviendas. O sea, es un déficit habitacional gigantesco que en las últimas décadas no se ha podido resolver porque no ha habido, justamente como decía la doctora recién, cierta creatividad, cierta inventiva para encontrar soluciones a estos problemas. Y en nuestra provincia tenemos una situación en la cual en los últimos 20 años el IPB, que es el principal constructor de viviendas para las familias mendocinas, solamente ha podido construir 39.000 viviendas en los últimos 19 años, es decir, un ritmo de vivienda de 2.000 viviendas por año, y el déficit está cerca de 80.000 viviendas, que es lo que necesitaríamos para poder resolver este problema. En este sentido vemos que, bueno, ciertas estructuras del Estado, independientemente del signo político que haya gobernado, se han quedado sin ideas, sin creatividad, y muchas han quedado obsoletas, y me parece que ahí está la importancia del rol que tienen tanto las organizaciones como los futuros profesionales, que van a ser los que en conjunto, realizando una alquimia con los conocimientos y con la realidad de nuestro pueblo, más lo que podamos aportar desde nuestro humilde lugar, encontremos una salida para diseñar ciertas políticas públicas que aborden nuestros problemas. En términos más de lo que es nuestra organización, bueno, como decía el Ricardo, a mí me toca en este momento ser responsable de Barrio de Pie a nivel provincial. Nuestra organización en este momento en la provincia hay 247 barrios populares encuestados por el relevamiento de barrios populares nacional que hicimos en el 2016 con diferentes organizaciones. Nosotros estamos, de esos 247, estamos en 243 barrios, donde tenemos diferentes dimensiones de intervención y diferentes dimensiones a través de los cuales vamos dando una mano. Nosotros siempre lo que buscamos hacer es, en una primera etapa, abordar lo que tiene que ver con la reconstrucción de los vínculos comunitarios y los vínculos sociales. Desgraciadamente, si hay algo que ha hecho la sociedad de mercado y la sociedad que tenemos desde el neoliberalismo para acá, es destruir el tejido social, y eso en los sectores populares también ha impactado fuertemente en lo cultural, y han desaparecido un montón de instituciones intermedias que antes hacían un aporte muy valioso al barrio, como eran los clubes de barrio, las uniones vecinales y diferentes instituciones que tenían un rol de contención y de desarrollo y de promoción de los barrios humildes. Eso produjo que hubiera una fragmentación muy importante entre las personas y los vecinos de los barrios, y bueno, y se transformara esta cuestión que había previo del sentido de comunidad, se potenció desgraciadamente el individualismo y la separación. Entonces nosotros lo que planteamos en el primer momento es tratar de volver a esos vínculos más colectivos, reconstruir el tejido social, y lo hacemos a través de la intervención en lo que tiene que ver con lo alimentario, ¿no? Como recién le decía, la pobreza en nuestro país infantil es muy grande. Entonces, a través de llevar adelante comedores, merenderos, hacemos que los mismos vecinos, los mismos hijos de los vecinos del barrio sean quienes se acerquen a estos lugares y a estas iniciativas y actividades, para poder empezar de vuelta a
a reconstruir estos vínculos sociales, ¿no? Nosotros en nuestra provincia asistimos a cerca de 20.000 familias en estos 243 merenderos y comedores que tenemos. Y después, bueno, una vez pasada la etapa de la organización más social y más solidaria, vamos hacia una segunda etapa que tiene que ver más con la cuestión del trabajo. Otro de los problemas que estamos teniendo en estas últimas décadas es la destrucción de los puestos de trabajo. Entonces tratamos de llevar adelante iniciativas como cooperativas de trabajo, emprendimientos productivos para ir a cuando hay cierto nivel de desarrollo organizacional en los barrios en donde estamos, vamos apostando a la posibilidad de construir cooperativas de trabajo desde la economía social, solidaria, popular, y ver de esa manera ir ensamblando las necesidades de trabajo con las posibilidades que tienen y los saberes de la persona de cada barrio, en donde, bueno, si hay personas que saben oficio o tienen diferentes conocimientos, los organizamos para llevar adelante estas cooperativas y tratar de ir, bueno, resolviendo la cuestión económica, ¿no? Y en una tercera etapa, que es la superior de todas las etapas de la organización social, nosotros nos organizamos también políticamente, porque como planteaba la doctora también, es necesario que más allá de los esfuerzos que hagamos más solidarios, podamos empezar a construir, sobre todo en conjunto con los sectores populares, una agenda de los más pobres, una agenda de todos los sectores de la sociedad que se encuentran muchas veces en las periferias o se encuentran caídos de la sociedad. Entonces empezar a construir una agenda política en donde empecemos a diagramar nuestro modelo de Estado, nuestro modelo de políticas públicas, lo que creemos que es necesario, es importante y prioritario para poder resolver la pobreza en nuestro país, en nuestra provincia. En ese sentido, para poder construir eso, es importante la organización también política de los sectores populares y poder discutir, obviamente, la agenda política de los más humildes. En ese sentido, bueno, nosotros nos organizamos también desde ese lugar para poder en definitiva incidir en las políticas públicas que tiene que el Estado, que es el responsable en definitiva de poder resolver de fondo estos problemas, poder incidir en las políticas públicas y poder aportar algunas ideas, algunas propuestas para poder ir abordando e interviniendo en estos problemas en concreto, ¿no? En el déficit habitacional hemos aportado lo que tiene que ver con el Banco Provincial de Tierras para poder ir haciendo un diagnóstico de cuál es la situación de las tierras en nuestra provincia y desde ahí donde haya factibilidad de servicio y posibilidad de construcción, desde el Estado poder entregarle a las personas de los barrios más humildes la posibilidad de acceder a la tierra. En ese sentido, el acceso a la tierra es uno de los principales problemas, porque, bueno, hoy en día, y lo que pasa generalmente y lo que provoca las usurpaciones es que justamente no hay acceso a la tierra, entonces las personas acceden a través de la usurpación a un terreno y desde ahí empiezan a construirse ellas mismas la vivienda. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el desfasaje que hay entre una institución bueno, que ha sido un modelo en muchas décadas en nuestra provincia, como el IPB, que hoy en día se queda medio obsoleta por el hecho de que el problema es que te aparecen cada vez más asentamientos y más villas de emergencia, y cada vez empieza a reproducirse esa forma de construcción de vivienda, porque las personas se la rebuscan para construir, pero lo que les hace falta es el terreno en una primera instancia. Entonces, bueno, ver cómo hacemos para que las personas puedan acceder a terreno en donde haya factibilidad de servicio, donde esté la posibilidad integralmente de que tengan el acceso al agua, a la luz, al gas, en el caso de ser posible, porque si no, bueno, al no haber planificación desde el Estado, también lo que sucede es que las personas, obviamente, donde ven el terreno y donde creen que tienen posibilidades de empezar a construirse su casita, van a ir, no van a ir a realizar previamente ni a pedirle a nadie que lleve adelante un estudio de si ahí va a llegar el agua potable o si hay alguna posibilidad después de conexiones eléctricas o lo que tiene que ver con las calles, y en ese sentido la urbanización es clave en lo que tiene que ver con una de las dimensiones de la pobreza, ¿no? En definitiva, nuestra apuesta siempre está a poder a organizarnos en conjunto con los sectores populares y poder construir de acá para adelante una organización que trascienda el tiempo, que pueda agarrar y pueda tomar justamente de los sectores más pobres sus saberes, sus conocimientos y todo lo que tienen para aportar, pero al mismo tiempo hacer un puente con los sectores profesionales y los estudiantes universitarios que también
en esa alquimia creemos que es donde van a aparecer las ideas nuevas y van a aparecer las posibilidades a futuro de poder construir un país más justo para todos y todas. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, Adrián. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Y bueno, nada, muy importante lo que explicás y demás, cómo se ha ido trabajando, ¿no? A partir de las organizaciones sociales. Bueno, como creo que lo había escrito en el chat hace unos minutos, abrimos el espacio de preguntas, ¿sí? Para que puedan ir dejándola ya sea en el chat o mayormente si quieren ir consultando, ¿no? También pueden abrir el micrófono los que se animen, y así los y las disertantes pueden ir exponiendo quizás también estas dudas, estas consultas y demás, ¿sí? Así que bueno, anímense, ¿eh? No sean tímidos ni tímidas. Por mientras que van dejando las preguntitas, ahí Esther quería agregar algo. Bueno, es un poco desde la experiencia de la vieja. Es muy importante la alimentación en los primeros años de vida del chico. Es fundamental. Yo, mientras estuve en maternidad e infancia, había algo que no se negociaba. Los chicos menores de 2 años, 3 años, no podían quedar sin alimentación que se daba en ese momento de bolsones o de la leche, sobre todo, que ya venía fortificada con hierro. Y eso era fundamental, porque ahí el cerebro es donde más necesita de la alimentación, pero de una buena alimentación, ¿no es cierto? Y lo otro que a mí me preocupa, tal vez es como para reflexionarlo, para que a lo mejor ustedes tienen mejores respuestas que yo, es lo de la tecnología, lo de toda la informática. Me llegó un artículo de un neurólogo francés, donde han hecho un estudio. No he podido encontrar el artículo que me diga cómo es el estudio para poderlo evaluar y reflexionar sobre él. Pero las conclusiones a las que llegan es que el coeficiente intelectual de los nativos informáticos, de los chicos que hoy que nacieron con la computadora o el teléfono o la televisión o todo, el chupete electrónico, como decía Aquino, tienen un cociente intelectual menor al de los padres. Probablemente por la falta de socialización, que ahora en la pandemia obviamente que se hace mucho más aguda y se hace, digamos, mucho más crítica la situación. Pero también por la falta, digamos, de salir, de poder de alguna manera socializar con el otro, de poder, desde lo biológico también, de poder correr, jugar, cosa que parece ser que ahora está vedado para los niños. Es algo que preocupa, y bueno, que habrá que verlo, porque después de esta pandemia no sé cómo vamos a salir, y esto va a ser, como vos decías, de mucha creatividad de todos los sectores, ya no es solo de uno. Decíamos, la salud es muy importante para dejarla solo en manos de los médicos, ¿no es cierto? Y hay que ver cómo todos los sectores pueden estar influyendo y pueden estar visualizando cómo podemos salir en forma, digamos, mejor, y no con una mayor concentración de riqueza que al final tengamos más cosas. Ahí quería hacer una pregunta para la doctora. ¿Sí? ¿Usted cree que es posible implementar programas de alimentación o soberanía alimentaria en Argentina, sabiendo que el contexto que se viene es principalmente de la alimentación a través de transgénicos, como lo sería el maíz, y también lo que se viene es las megafactorías de cerdos?
o sea, también que van a producir enfermedades que por lo general afectan a las poblaciones más cercanas. La pregunta sería, ¿cree que es posible llevar un plan de alimentación o de soberanía alimentaria? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, los intereses son de los poderosos son los que están primando. Pero si nosotros tenemos conciencia de todo eso, es decir, de alguna manera podemos incidir. Yo me acuerdo cuando empezaron con la alimentación con soja, que es transgénica, el 80% de la soja es transgénica, y además no tenían ni idea de que las comunidades para poder hervir la soja tenían que gastar la garrafa. Pero bueno, eran organizaciones no gubernamentales consideraban que con eso, bueno, íbamos a paliar el hambre de los pobres y que era muy buena la parte proteica. Yo no creo. Este país es pletórico de alimentos. Podría alimentar 10 veces la población que tenemos. Es cuestión también de poder ser críticos frente a esta situación, a pesar de que los medios de comunicación nos avasallan y hay que comer tal cosa o tal otra, o como hicieron en tiempos atrás, que lamentablemente lo estoy volviendo a ver en la televisión, que es cuando dejaron de amamantar a los hijos, las madres, por la leche, las fórmulas lácteas de las multinacionales, ¿no es cierto? Y ahora, es decir, para que tu hijo crezca bien tenés que darle tal o cual fórmula láctea. Es decir, no tenemos que dejar que realmente esos saberes de la gente entiendan lo importante que es una buena alimentación y no que nos introduzcan alimentos que sean nocivos. Eso también se puede discutir con la comunidad y se puede empezar, si nosotros no compráramos algunas cosas, bueno, tendrían que ver cómo hacen para que eso no se fabrique, y hay que denunciarlo, porque es real eso. Y esto de los cerdos, yo creo que de alguna manera nos van a meter por todos lados. Si van a querer meternos por todos lados, lo que es para mucha gente dinero. Es decir, vamos a cambiar salud por plata. Y eso no puede ser. Ahí sumado a eso, también algo que me enteré recientemente, que la celiaquía era producto o sea, de la alimentación transgénica, o sea, que aumentaba los procesos de celiaquía, o sea, la enfermedad. Eso me llamó la atención porque era algo que no sabía y principalmente creía que era una enfermedad, pero más genética que otra cosa. No, claro, es decir, es un problema. Yo decía, ahora estamos todos celíacos, yo no sé cómo se hace para que todos estemos celíacos. Yo creo que el medio ambiente influye mucho en todo esto, en la alimentación, no solo el transgénico, sino los tóxicos, los pesticidas que se usan para tener una mejor cosecha, que lamentablemente las multinacionales obviamente que lo predican y porque eso les va a dar más dinero. Pero también es cierto que el agricultor a veces por falta de información pone, es decir, los agroquímicos en dosis que no son las correctas. Y eso también hay que trabajarlo. Porque yo vivo en una zona rural y los escucho decir, no, pero si me dijo nada más que 10 centímetros en 10 litros de agua, no, eso es muy poquito, vamos a ponerle 20. Y entonces se aumenta la concentración de toxicidad. Y eso también hay que luchar contra lo que es toda la utilización de plaguicidas y, bueno, y transgénicos, obviamente. Eso ya se viene hace rato produciendo. Yo creo que también está, a ver, de alguna forma asociado a una cultura, es decir, donde si ves una manzana que está toda brillante, bellísima, sin una picadura, ay, esa es la manzana buena, cuando está llena de silicona. Y, es decir, uno de los productos más, digamos, con más pesticidas por su calidad, es la
son las beterabas, que son dulces, ¿no es cierto? Y los bichos las agarran más. Entonces, muchas veces tampoco se exigen los tiempos para evitar una toxicidad. Es decir, hay muchos pesticidas que tienen una vida media de 10 días o 20 días, y hay otros que son sistémicas y tienen 9 meses. Entonces, también eso hay que regularlo, pero está en una decisión política de regulación y de control. Y eso, si no se regula, es decir, hay que ver cómo uno puede incidir para que eso también se regule dentro de lo que es la agricultura, ¿no es cierto? Y en todos los sentidos, la ganadería también, las hormonas que se les ponen. Totalmente. Así que todo eso es real. Estamos presos de una codicia desmedida por el valor del dinero, nada más. Lamentablemente, es decir, no sé cuántos aditivos y cuántas cosas se le meten a todo. Yo prefiero, digamos, comer lo que realmente veo que se puede, digamos, que tenga menos tóxico. Es decir, yo las beterabas, por ejemplo, trato de buscar las más viejitas, que sé que tienen mayores días de poder desintoxicarse, ¿no es cierto? Pero no todo el mundo lo sabe. O los alcauciles, que son... Claro. A mí lo que me habían dicho era la lechuga, que por ahí encontrar la lechuga más brillante que podás y la elegís, y es la que menos tenés que elegir porque es la que más cantidad de tóxicos tiene, al no tener huellas de bichito o de algo. Bueno, creo que eso es para dar un ejemplo de cómo también a través de una acción política sería esto, llevar la soberanía alimentaria, tratar de movilizar. Si bien en Mendoza hay lugares que están llevando a cabo lo que sería la producción sin agrotóxicos, que no está muy visibilizado, pero tiene otros procesos. Sí. Ahí le quería hacer una pregunta a Adrián antes que pasen a los mensajes, primereando. Quería hacerle algo referido a lo que representa también las tomas, que es la organización del barrio. O sea, porque si vos tomás un lugar por necesidad, muchas veces la distribución de las casas no permite que después haya calle, no permite el acceso a servicios. Yo quisiera saber cuál es su mirada ante eso. Bien, yo haciendo un paréntesis a esa pregunta y para aportar un pequeño granito de arena a lo que decían recién, en los barrios más pobres y sobre todo en la primera infancia, lo que se detecta es la malnutrición. O sea, como que un cambio de paradigma en la problemática alimentaria, y cerca del 2000, 2001 el problema era la desnutrición y el hambre, que hoy en día en los sectores más pobres lo que se percibe más es la malnutrición, que está relacionada a la obesidad y al sobrepeso, producto del consumo alto de harina, azúcar, que son los fritos, que son los alimentos más baratos, los que además se le hace en definitiva propaganda y los que también son más, que sacian más. Entonces, hay un problema ahí de que, bueno, ahora en los últimos 2 o 3 años se ha cambiado un poco eso porque han empezado a aparecer algunas situaciones de hambre nuevamente, que bueno, que producto de la crisis económica que ha habido en los últimos años se ha visto, pero bueno, ese era uno de los problemas también que nosotros percibíamos cuando hacíamos índice, talla y peso, detectábamos mucha malnutrición. Bueno, y en la pregunta que me hiciste sobre las usurpaciones, bueno, las usurpaciones son una consecuencia de una desigualdad estructural al acceso a la vivienda. O sea, si uno se pone a pensar, en definitiva, a ver, yo he tenido la posibilidad de conocer y de vivir de adentro situaciones de usurpación, porque muchos compañeros y compañeras nuestras, cuando se han quedado sin posibilidad de seguir viviendo o alquilando los lugares en donde estábamos, que no son alquileres tradicionales como los que se conoce, que hay un contrato de por medio en el barrio, no alquila de palabra, cuando vos no le pagás 2 o 3 meses, viene el dueño y te saca. No hay no hay ningún tipo de ley de alquiler ni de nada que te agarre y te dé la posibilidad de ponerte bajo esa protección legal, por así decirlo. En el barrio te sacan y andas a buscar dónde vivir. Y también se vive profundamente el tema del hacinamiento, producto de que obviamente hay segundas, terceras, hasta cuartas familias, cuartas generaciones de familias que siguen viviendo en la misma casa que tal vez hace 30 años esa familia
o se pudo construir o le entregó el Estado o hubo alguna posibilidad del acceso de esa familia de una generación anterior de poder vivir en esa casa. Entonces, todo ese tipo, esos factores van provocando una presión para que las familias de los barrios más humildes vayan a buscar alguna posibilidad de tener su propia casa, y al no haber políticas públicas claras a través de las cuales poder direccionar esa demanda de la sociedad, surge el fenómeno de la usurpación de terreno y de la construcción de barrios populares, asentamientos o irregulares. La verdad que los que más sufren la usurpación, desgraciadamente, son las familias que usurpan. La verdad que no son nada gratas las escenas que uno ve cuando una familia va a un terreno a usurpar y pasa días o semanas sin electricidad, sin ningún servicio, en una chapa, en un nylon, hasta que empiezan a llegar a tener la posibilidad de construir con materiales un poquito mejores su vivienda, o hasta que llega alguna posibilidad de levantar la casa con materiales, lo cual nunca es inmediato y nunca es rápido, sino que son procesos larguísimos. Y los que más sufren la usurpación es la familia, que también al mismo tiempo se expone desgraciadamente a la represión policial, a un montón de situaciones como la que hemos visto en el último tiempo en nuestro país, que desgraciadamente han ocurrido. En ese marco, lo ideal, ¿cuál es? O sea, hoy en día en nuestro país me parece que hay como si fueran dos grandes relatos, un relato en el cual no se puede usurpar porque si usurpás estás en contra de la propiedad privada y te vamos a matar a palo, y otro relato más por debajo de, bueno, rebúsquensela como puedan y usurpen. La realidad concreta es que en ninguno de esos dos lugares está el Estado como garante de derecho y como verdadero planificador de la sociedad y garantizador de los derechos básicos de las personas y de la familia. Entonces, lo que tiene que aparecer es el Estado como organizador de la sociedad, planificar una política profunda, a largo plazo de vivienda, para que estos fenómenos no sigan ocurriendo. El tema es que mientras que eso no aparezca desde la política, desde el Estado, desde el gobierno, de los gobiernos en conjunto, digo, no importa si es nacional, provincial, municipal, el que sea, los que tienen que dar esas respuestas y esas soluciones son los gobiernos, en definitiva, que es para lo que existen estas instituciones. Y bueno, los fenómenos de la usurpación los vamos a seguir viviendo, porque cada vez crece más la población, porque cada vez crece más la pobreza, porque cada vez es más difícil alquilar, porque hoy en día el salario mínimo vital y móvil ahora subió a 20.000 pesos, pero actualmente en concreto está en 17.000, casi 18.000 pesos, y un alquiler para una familia de 4 o 5 personas con 2 habitaciones, un alquiler promedio está en 12 lucas. Entonces, ¿cómo hacemos para que una persona que cobra el mínimo vital y móvil pague un alquiler de 12 lucas y que con 5 lucas vive? Ponerle que hoy la canasta básica general para no ser pobre en nuestro país está por arriba de los 45.000 pesos. ¿Quién cobra 45.000 pesos? O sea, hay una situación muy compleja, desgraciadamente, de muchas deudas estructurales, históricas, y por desgracia muchas deudas de la democracia, y que en definitiva de la política, porque el problema es la política, la inteligencia sumada de todos los actores y partidos políticos que vinieron digo, no es un problema con la democracia, porque esto arranca un poco más atrás, obviamente, con la dictadura y todo el programa neoliberal y todo lo que instalaron en la sociedad, pero toda la inteligencia sumada de los diferentes actores y dirigencia, ya sea política, empresarial, sindical, de toda la sociedad, nos dejó acá. Nos dejó una sociedad con un 40% de pobres, con déficit habitacional, con malnutrición, ahora con chicos con hambre de vuelta, con deserción escolar. Entonces me parece que el reto y el desafío está en cómo podemos aprender de esos errores, tomando lo mejor del pasado, como comentaba la doctora, la mejor de esas experiencias, sumarlo a la situación actual y a los diferentes problemas, porque hoy en día la pobreza, desgraciadamente, la pobreza de hoy no es la misma pobreza que de hace 50 años, los pobres son muy distintos, los barrios son muy distintos, no es lo mismo vivir, por ejemplo, en un barrio con pobreza urbana, con pobreza periférica, con pobreza rural campesina. Yo el otro día fui al barrio Bombal y te encontraba una situación muy particular, donde todavía hay chacareros, personas que plantan, que tienen problemas con el acceso al agua, y después yo, por ejemplo, fui al barrio La Favorita, al barrio René Favaloro, que queda en la zona de los puestos, y es una pobreza muy distinta, o la pobreza, por ejemplo,
del Borbollón, del barrio Democracia, del barrio Ligüé, del Martillo, del Tierras Vivas de Agrelo o del barrio de La Gloria. Son todas situaciones tan complejas, tan distintas y con características tan diferentes de esas poblaciones, que cada una tiene que tener una estrategia particular de abordaje, y en el marco de eso, ahí viene la inteligencia del Estado, ¿no? O sea, que en definitiva debería ser el encargado de eso. Y bueno, me parece a mí que para lo que nos tenemos que preparar las próximas generaciones es para poder darle solución a esos problemas. Claro, creo que ahí se presentan dos dimensiones. Una es las tomas por parte de sectores populares y la otra es los sectores clase media que van a vivir alquilando, o sea, nunca tenés acceso a una vivienda propia y por lo general desde un sector medio se enoja o vuelca toda la bronca hacia un sector popular y al final es una pantalla porque lo que tiene que ver es la otra, o sea, la dimensión que toman los emprendimientos, se me cayó, los emprendimientos los barrios privados o algún emprendimiento de otra forma, que por lo general buscan eso. Bueno, ahí, Dani, un pequeño aporte de eso que me parece muy importante lo que dijiste. Con la pandemia se ha dado el fenómeno de que han aparecido un montón de sectores medios bajos que se han vuelto pobres, los que se le denomina nuevos pobres o pobres COVID, que en definitiva son un montón de sectores de clase media que han estado un poco más acomodados y que hoy en día, por ejemplo, a nosotros nos vienen a pedir a llevarse el sachet o el bolsón de mercadería o la vianda de alimento, y antes esas familias eran las que nos agarraban y nos donaban cosas para los comedores y los merenderos. O sea, ha habido un incremento de la pobreza y muchos sectores medios bajos que han caído bajo la línea de pobreza, y una de las dimensiones donde más ha impactado es en lo que tiene que ver con lo habitacional, con los alquileres y con estas cuestiones que se han vuelto muy, muy estrictas. Y veamos nosotros también la hipocresía que hay desde muchos sectores mediáticos de la sociedad, más de la dirigencia de la sociedad, que la única usurpación de la que se habla siempre es la usurpación de los pobres, pero la usurpación de los grandes, de los empresarios, de los sectores como Vila, que también se han cansado de robarse terreno, o de los grandes poderosos, ahí nunca se discute. Cuando se están quemando desgraciadamente bosques para hacer desarrollo inmobiliario para una pequeña porción de la sociedad, eso no está en debate que un pobre agarró y se metió a un terreno porque no tiene dónde vivir. Ahí también me parece que está el rol de nosotros y cómo nosotros ponemos en agenda desde una perspectiva una perspectiva de los intereses populares y de los intereses de los sectores más humildes. Bueno, ahí construimos la agenda política del mañana, me parece a mí. Buenísimo, muchas gracias. Era emprendimiento empresarial, es la palabra que no me salía. Inmobiliario, emprendimiento inmobiliario. Bueno, ahí te dejo, Richard, responder las preguntas del chat. Sí, justamente ahí hay un par de preguntas, pero voy a tratar de unificarlas, ¿sí? Porque mayormente van quizás a lo mismo, ¿sí? Una de las preguntas que realiza, en este caso, Maga, pregunta, ¿qué importante? A ver, sí. A ver, lo estoy leyendo, un segundito. Bien, dice, importante la labor de los merenderos y comedores en este tiempo de pandemia, o sea, ¿ustedes creen que es importante? Y lo podría unificar con la pregunta de Miguel también, dirigida para Adrián, que dice, ¿qué estrategias o cómo se ha venido trabajando ante la situación hoy en día de COVID justamente en la provincia? Y bueno, también se suma la pregunta de Kevin, que lleva también quizás a lo mismo, ¿no? ¿Cómo ha afectado el día a día de la pandemia en los merenderos y qué cambios has notado, por ejemplo, en este caso vos, Adrián? Bueno, en lo que tiene que ver cómo de la organización hemos aportado a lo que tiene a la salida de la crisis sanitaria, bueno, en un primer momento cambiamos todo nuestro modo de funcionamiento. Los comedores, antes las familias se acercaban al comedor y ahora nosotros transformamos todo en vianda, donde salimos a repartirla por el barrio para tratar de
bueno, de tener ciertos cuidados con el tema del distanciamiento, bueno, llevar adelante todos los protocolos sanitarios posibles para no empeorar la cosa queriendo dar una mano. Después, en lo que tiene que ver con la cantidad de personas que se acercan, nosotros hemos detectado que en el último año se ha quintuplicado la demanda de personas que se acercan a comedores y merenderos. La verdad que ha habido un crecimiento explosivo de esta problemática de la, bueno, la falta de acceso al alimento, que es lo más básico. Y al mismo tiempo nosotros hemos tratado de dar una manito en lo que tiene que ver con la prevención de cadenas de contagio, llevando adelante monitoreo comunitario, haciendo desinfecciones, bueno, detectando familias que están con situaciones de COVID positivo y acercándole alimentos para que en definitiva no tengan que salir a comprar alimentos y que eso provoque que se esparza el virus en los barrios populares. En ese sentido hemos trabajado tanto la dimensión sanitaria, obviamente desde nuestro humilde lugar, que es más de tratar de generar prevención en el barrio, y después la dimensión sanitaria, y también hemos trabajado en conjunto con SUR, lo que tiene que ver con el apoyo escolar, en donde, bueno, nos pasaron una lista de chicos que se habían quedado en definitiva fuera de la posibilidad de las clases virtuales y de tal vez el acceso a comprar ciertas fotocopias por temas económicos. Y bueno, desde Sur nos han dado una mano en hacer apoyo escolar en esos lugares para que esos chicos no se nos queden atrasados y no se nos queden en el camino de la escolarización, como recién hablaban, con lo importante que es la socialización, porque va a ser muy importante la vuelta a la escuela. Y en ese sentido, si un nene o una nena menos en la escuela es un problema, contribuye a una sociedad más injusta. Entonces nosotros creemos que así podamos lograr que salvar a uno, dos, tres o lo que más podamos, vamos a colaborar en que la sociedad esté un poquito mejor, ¿no? Genial, genial, Adrián. Bueno, la verdad que han sido los aportes de ambos disertantes han sido muy, muy interesantes, muy importantes y la verdad suman bastante, ¿no? Bueno, ahora quizás le quisiera dar la palabra a Aye, sí, que es la coordinadora de los proyectos FIE, sí, y bueno, nada, que Ayelen Manrique nos gustaría que nos comente, nos transmita algunas palabras. Hola, ¿cómo están? Bueno, he estado acá escuchando, me ha parecido súper interesante lo que ha comentado tanto Adrián como Esther. En esto último me parece que está bueno también cómo los y las estudiantes que están acá presentes pueden no solo ver la emergencia sanitaria y todo lo referido a la salud que nos han contado ellas, como primero el Adrián como actor que está en la sociedad y es parte de una organización, y Esther más desde lo médico, pero relacionarlo un poco a esto de cómo desde nuestro lugar de estudiantes a veces también podemos aportar en pequeñas iniciativas o pequeños espacios a esto de la emergencia alimentaria o alguna otra mano, digamos, que podemos dar en este contexto de crisis. Veo que hay muchísimos estudiantes de trabajo social, está buena la participación que ha habido. Ha sido un proyecto muy abarcativo por todos los temas que han pasado, porque pasaron por la relación de la salud con la comunicación, también con las disidencias, el ámbito de la diversidad, y hoy llegar a como al broche, digamos, del cierre con lo importante que es comprometernos desde la sociedad con el actual contexto, me parece que termina de resumir lo que quisieron transmitir en su proyecto. Así que bueno, felicitaciones y felicitaciones a los disertantes y bueno, gracias por haber estado. Bien, bien, buenísimo. Bueno, yo creo que ya vamos finalizando este quinto y último encuentro, ¿no? Primero, agradecerle a los disertantes, en este caso a la doctora, ¿sí? A Adrián, ¿sí?
y muy valioso su tiempo, sus aportes, como lo dije anteriormente, les agradecemos. También a todos los que han participado de este proyecto, en la cual que trabajamos y llevamos adelante con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho cariño y compromiso, y nada, siempre apostando a la construcción de espacios colectivos, de aprendizaje, ¿no? La verdad que, bueno, nada, era agradecerles nuevamente, y bueno, esperamos también seguir mayormente brindando estos aportes para sumar, y nada, queda siempre esta invitación abierta para siguientes instancias que vayamos haciendo. No sé si en este caso alguna de los disertantes quisiera decir algunas palabras, algo como, no sé, de reflexión, quizás, ahí como para acotar a los últimos minutitos que estamos ya para cerrar. No sé si la doctora quiere decir algo. Mira, estaba pensando y se me ocurrió que mi esposo escribió un poema diciendo ¿qué es la vida? Me gustaría terminar con este poema para recordarlo, porque realmente recuerdo todos los días, por supuesto. Fueron 54 años juntos, así que fue una vida de coherencia, de actitud de vida. Es la vida, sino un correr de sueños, una flor, un camino, un atardecer, la alborada. Yo, tú, nosotros, todos. Es la vida. El amor, el cariño, el beso del adiós transitorio, la dulce mirada de un niño, un testimonio combatiente. Sí, lo es todo, un amigo, un hermano, la luz del mañana, una verdad lanzada de frente, el porvenir mejor, mis hijos, nuestros hijos, la lucha invencible de un pueblo, la paz que se avecina, una escuela llena de voces, un canto, una fábrica, un mundo trabajando. Por eso me pregunto, ¿qué es la vida? Lo es todo, yo, tú, nosotros. Todos los que sueñan, los que luchan, combaten y mueren para que la vida sea vida. No solo el pasar silencioso sin dar, sin risa, sin nada. Por eso, a vivir la vida, en cada acto del pueblo, es el único sueño de otra vida, de otro mañana, de hombres libres que serán sus propios dueños. Creo que debemos y tenemos la obligación de seguir soñando el futuro. Muchas gracias a todos ustedes. Qué hermosas palabras. Adrián, no sé si vos querés decir algo, como para ir cerrando. No, ya está, ya con el poema me parece que ya dijo todo lo que podríamos decir. Muchas gracias. Bueno, nada, entonces agradecerles nuevamente, y nada, ya dejaron la información de sus correos y demás, así que ya irán a tener notificaciones de certificaciones y demás nuevamente. Bueno, gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego.